Hoy es día 19 de julio del 2023, miércoles de la 15ª semana del tiempo ordinario. La lectura que corresponde el día de hoy es del Éxodo capítulo 3, del 1 al 6 y del 9 al 12. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión, llevó el rebaño más allá del desierto hasta el Horeb, el monte de Dios. Y el Señor se le apareció en una llama que salía de una zarza. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo, voy a ver de cerca esa cosa tan extraña, ¿por qué la zarza no se quema? Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Le dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto cómo los oprime los egipcios. Ahora ve a ver al faraón, porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés le dijo entonces a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? El Señor respondió, yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te envío. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo 11, del 25 al 27. En aquel tiempo Jesús exclamó, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues la primera lectura que es tomada del libro del Éxodo, el segundo libro de la Sagrada Escritura, capítulo 3 del 1 al 6 y del 9 al 12, nos menciona que ya estando Moisés, después de haber huido de Egipto, después de haber matado a un egipcio y el faraón lo andaba buscando para matarlo, y él llegó a esta tierra de Madián y aquí encontró a unas pastoras y se casó con una de ellas. Su suegro era Jetro y ahí vivía y él pastoreaba las ovejas. Ese era su trabajo, ya que se había unido en matrimonio con una de las hijas de Jetro, que era un sacerdote de Madián. Dice que en una ocasión lleva al rebaño más allá del desierto, hasta el monte Horeb, y ve ahí a una zarza quemándose y se asombra porque la zarza no se consume. Era una cosa muy extraña. Y bueno, pues él se acerca y es cuando se encuentra con nuestro Padre Dios. Dice aquí, viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza. 2 veces le dijo Moisés, Moisés. Recuerden que el número 2 significa que Dios está ahí, cuando hay dos o más en su nombre. El número 2, 2 veces le habla a Moisés, Moisés. ¿Qué significa Moisés? Ya lo habíamos visto, que es sacado del agua. Responde Moisés, aquí estoy. Pues hermanos, así es como nos llama a Dios a nosotros día a día, durante toda nuestra vida, ¿sí? Y nosotros debemos de responderle a nuestro Señor, aquí estoy. El Señor nos llama muchas veces para que nos portemos bien, para que nos reconciliemos, para que llegue a nosotros el arrepentimiento, para que lo conozcamos, para que lo podamos amar, para que lo podamos servir con los dones del Espíritu Santo que tenemos, pero muchas veces no hacemos caso. Y el Señor nos sigue llamando durante toda nuestra existencia, durante toda nuestra vida. Y llegamos a viejos y el Señor nos sigue llamando, nos da una gran oportunidad porque llegamos a viejos y si no nos hemos acercado a Él, Él nos está llamando. Y a lo mejor llegamos a viejos
precisamente porque el Señor nos permite que sigamos trabajando en nombre de Él. Son muchas las circunstancias. Aquí muy claramente debemos de entender que el mensaje es que debemos de obedecer al Señor y responderle. Aquí estoy, Señor, a tu servicio. Porque eso venimos a cumplir con un trabajo que Él nos encomendó. Antes de que llegáramos aquí, nos encomendó. Sí, dice aquí, aquí estoy. Le dijo Dios, esta es palabra de Dios, miren, lo que acaba de mencionar aquí arriba, Moisés, Moisés, eso es palabra de Dios. Le dijo Dios, aquí viene otra parte de la palabra de Dios, no te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Aquí es algo muy curioso que podríamos analizarlo, porque ¿cómo es eso de que tiene que estar descalzo para pisar una tierra y Dios le dice, el lugar en donde estás pisando es un lugar, sí, santo, es una tierra sagrada, ¿sí? Pues que no está en la tierra, pero en el momento que Dios está, todo lo cambia. Desde el momento que Dios está ahí, haciéndose presente ante un ser humano, ¿sí? El lugar es un lugar santo, es un lugar, sí, divino. Eso quiere dar a entender, está Dios ahí. Entonces, ¿por qué le dijo, quítate las sandalias? Pues no tiene caso que te pongan las sandalias. ¿Para qué son las sandalias? Para caminar, para que no tropieces, para que no te maltrates tus plantas de los pies, para que puedas caminar un poco más rápido, porque de lo contrario, pues te lastimaría la tierra, te lastimarían las piedras, algunos animales, insectos, algunos arácnidos, y en ese lugar, pues no hay necesidad de que te protejas los pies, porque en realidad es un lugar que no tiene ninguna dificultad, que no hay ningún problema, no vas a tener ningún problema. Por eso le dice, quítate las sandalias. Sí, no le dijo que se quitara pues, la túnica o que se quitara el turbante o que se quitara la ropa, no, le dice nada más, quítate las sandalias, porque el lugar que te pisas es una tierra sagrada, aquí no tienes ningún problema para poder caminar, no hay ningún problema cuando estamos con Dios para poder caminar con Dios. Si estamos con Dios, no va a haber ningún problema en nuestra vida, siempre nos va a ir bien. Bueno, y añade, Dios añadió, sigue la palabra de Dios, yo soy el Dios de tus padres, muy claramente le dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, o sea, los patriarcas, ¿sí? Los líderes del pueblo israelita, del pueblo hebreo. Les digo que esta es palabra de Dios porque vuelvo a insistirles, como se los he comunicado varias veces, mucha gente dice, todo lo que dice la Sagrada Escritura es palabra de Dios. No, hermanos. Tenemos dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay partes en donde habla Dios. Aquí está. Este es un ejemplo. Pero hay muchas partes en donde la información, el hagiógrafo, el escritor sagrado, pues nos da una información del lugar, de la persona, de los hechos, de la comunidad, de lo que se está llevando a cabo, de los personajes que están ahí actuando. Pero eso no es palabra de Dios. Y eso es en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios es la palabra de Cristo, la doctrina de Cristo, las veces que nuestro Señor Jesucristo habla, ¿sí? Y tenemos muchas cartas, ¿sí? Tenemos cartas de Pablo, 13 cartas de Pablo, en donde él explica, él da informe, él adoctrina, ¿sí? Pero cuando encontramos nosotros que Dios habla, entonces esa es palabra de Dios. Pero lo demás es palabra de la predicación, de la doctrina que nos están transmitiendo los apóstoles. En este caso, en esas 13 cartas, pues Pablo. Pero tenemos 2 cartas de Pedro, tenemos 3 cartas de Juan, tenemos una carta de Santiago, que no sabemos qué Santiago es, tenemos una carta de Judas, tampoco sabemos qué Judas es, ¿sí? Y bueno, tenemos el último libro, que es el libro de la Revelación, escrito por la comunidad juánica, por los seguidores de Juan, pero se le atribuye a Juan. Bueno, todo esto se los comunico para que sepan ustedes diferenciar
cuando hay palabra de Dios, cuando hay palabra de Cristo, que es la palabra de Dios, y cuando es historia, cuando es información, ¿sí?, de los escritores sagrados. Para que no caigan ustedes en el error de que todo lo que dice la Sagrada Escritura es palabra de Dios. No. Bueno, aquí le dice Dios a Moisés, le aclara, le especifica, le explica que Él es el Padre, ¿sí? Es el Dios de tus padres, le dice, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara porque pues, tuvo miedo de ver a Dios, supuestamente él no. Lo estaba escuchando, pero no había volteado a ver, pues estaba viendo la zarza. Dice aquí, el clamor, vuelve a hablar Dios, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Fíjense de qué manera le explica a Moisés, ¿no? O sea, Dios lo sabe, Dios supo desde el momento que los egipcios los empezaron a esclavizar. El clamor, o sea, la oración, la comunicación. O sea, es muy importante la oración y la comunicación con Dios. Dios sabe todo de nosotros, pero si nosotros no nos comunicamos con Él, no le hacemos oración, no platicamos con Él, ¿sí? Entonces no va a haber una reacción. Acuérdense que toda acción viene una reacción, ¿sí? Y bueno, pues aquí vemos que es importante la oración. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, le dice. He visto cómo los oprimen los egipcios. Le dice, ahora ve al faraón, porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Fíjense cómo ya lo escoge a Moisés para que él vaya a liberar al pueblo de los israelitas de la opresión de los egipcios. Aquí Moisés le dice a Dios, ¿yo quién soy para presentarme ante el faraón? Yo quién, y sacar de Egipto a los hijos de Israel. El Señor le responde, yo estaré contigo. Si Dios está con nosotros, miren, no nos pasa nada. Habrá tantos problemas en el planeta, tantos problemas en la sociedad, en el lugar en donde tú habitas, pero si tú estás con Dios, todo lo vas librando. Eso de veras es algo increíble, no lo podrías creer, pero es algo muy cierto, hermano. Si tú estás con Dios, mira, siempre te va a ir bien. Lo que pasa es que nosotros a veces somos muy exigentes, exageradamente exigentes, yo diría avariciosos. Porque tenemos casa, vestido y sustento y no nos conformamos con la casa, vestido y sustento. Tenemos satisfacción en nuestros 5 sentidos y en nuestra sexualidad y no nos conformamos con la satisfacción de nuestros 5 sentidos y nuestra sexualidad. Queremos más, somos más avariciosos. Sí. Tenemos el conocimiento de las cosas, tenemos salud, tenemos trabajo y no nos conformamos con eso, sino queremos todavía más. Y echamos a perder nuestra salud con lo mundano y lo terrenal, porque pues empezamos a enviciarnos, ¿sí? Mucho vino, mucho cigarro, mucha droga, muchos vicios y mucha gula, mucho que comer, y echamos a perder nuestra máquina biológica que Dios nos prestó, nos dio, que nada más tiene una durabilidad de 120 años. Y te la acabas antes. Y si viene ya con una carga genética, pues peor tantito. Por eso les digo que somos muy avariciosos. No nos conformamos con lo que Dios nos da. Y bueno, pues Dios siempre está con nosotros para que seamos felices. Pero tenemos que ponernos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, a trabajar, ¿sí?, con los dones del Espíritu Santo. Hay muchas obras de caridad espirituales y corporales, hermanos, y tenemos que llevarlas a cabo. Yo siempre se los he mencionado. Tenemos que ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Yo estaré contigo, dice, y esta será la señal de que yo te envío, ¿sí?, de que siempre estará con nosotros. Esa es la señal. Les digo, tengan ustedes consideración en esto, hagan oración y estén con Dios, y verán que todo va a cambiar y les va a empezar a ir bien. Es algo que yo les invito a que lo vivan, a que lo disfruten. Hay gente que llega viejo y nunca disfrutó lo que les estoy yo mencionando. Después le dice, cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte.
Eso es lo que deben de hacer. Entonces, va Moisés, lo saca de Egipto y los tiene que llevar a ese monte, al monte Horeb, al monte Sinaí, que así le conocemos. Bueno, ese es el mensaje que tenemos ahorita. Obedecer cuando el Señor nos habla. Hacer oración para que el clamor, así como los hebreos tenían ese clamor ante nuestro Padre Dios, esa oración, sean escuchados y ponernos a trabajar cuanto antes, que no se te vaya la vida nada más disfrutando lo mundano, lo material y lo terrenal, porque no venimos a eso solamente, hermanos. ¿Qué dice el Evangelio? En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, del 25 al 27, dice que Jesús da gracias a nuestro Padre Dios del cielo y de la tierra. Le da gracias, ¿por qué? Dice, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Como los pescadores, ahí estaba Simón Pedro, Andrés, Santiago el Mayor, Juan, que eran los hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé, a Felipe, a Bartolomé, que no se llamaba Bartolomé, era Natanael, porque Bartolomé significa Bar, hijo, Tolomé es hijo de Ptolomeo. Ellos vivían por allá, por Bethsaida. Pedro y Andrés vivían en Cafarnaún, y muy cerca de ahí vivía también Santiago el Mayor y Juan, los que arreglaban las redes. Les decían los hijos del trueno, los aborígenes. Bueno, eran gente sencilla, era gente humilde, era gente no sabia, no estudiada, ¿sí? Les acabo de mencionar a 6 apóstoles, pero bueno, tenemos otros apóstoles como Mateo, que él sí tenía preparación, pues era el contador, era publicano, ¿sí? Tenemos a otro que era Tomás, que no se llamaba Tomás, era Judas, Judas Tomás. Tomás es un apodo que quiere decir mellizo, gemelo. Teníamos a Santiago el Menor y a Judas Tadeo, que en Tadeo no era apellido, era un apodo que significa valiente. Y estos dos señores, Judas Tadeo y Santiago el Menor, eran hijos de Alfeo, que eran parientes de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La esposa del señor Alfeo era prima de María. Bueno, por eso es que eran parientes. Y finalmente pues tenemos a los otros 2 discípulos, a Simón el celote, o el celota, ¿sí? Que era de una agrupación rebelde en contra del régimen romano. Y tenemos a Judas, el del pueblo de Iscariot, por eso le decían Judas Iscariot. Y vemos que pues las únicas personas preparadas de los discípulos posiblemente pues era Mateo, ¿sí? Y Judas Iscariote, porque los demás no tienen una preparación muy buena, ¿eh? Pero aparte de todo esto, nuestro Señor Jesucristo le da gracias a Dios, no solamente porque esas cosas se le habían revelado a sus discípulos, sino también a mucha gente sencilla y humilde que lo seguía, gente pobre, ¿sí? Y que pues no eran gente del Sanedrín, no eran gente estudiada, ¿sí? Tenían oficios, tenían una preparación para llevar a cabo alguna manualidad, ¿sí? Y bueno, eran artesanos algunos, pues eran comerciantes, ¿sí? Y bueno, tenían algunas otras actividades para ganarse la vida, ¿sí? Aparte de ser pastores de ovejas. Bueno, da gracias a nuestro Padre Dios, porque es toda la sabiduría de Dios se la ha dado a la gente sencilla y a la gente humilde, y la ha escondido a la gente sabia, ¿sí? A la gente soberbia. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien, le dice Jesús a nuestro Padre Dios. Esto hace ver, como la primera lectura, que hay que hacer oración. ¿Cómo escuchó nuestro Padre Dios el clamor del pueblo hebreo que estaba en Egipto? Porque hacían oración, porque le pedían a Dios ya ser liberados, rescatados, para ser libres una vez más. Habían llegado a Egipto por necesidad y habían vivido los primeros 100 años muy bien, pero ya después el faraón que siguió después de la muerte de José
pues ya no los tomó muy en cuenta como grandes personalidades, por ser hermanos y familia de un gran administrador que había sido José en Egipto, y los empezó a reprimir. Bueno, termina la lectura del Evangelio con este verso que dice: el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Muy claramente Jesús lo replica y lo anuncia. Dios Padre puso todas las cosas en las manos de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado Jesucristo? Que se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado al que tengo todas mis complacencias, escúchenle. Y también en la transfiguración, cuando Jesucristo se estuvo ahí transfigurando con Moisés y Elías, Moisés representando la ley y Elías el cumplimiento de la ley, y se escuchó una voz, y esa voz la escucharon Simón Pedro, Andrés, Simón Pedro, Santiago y Juan, esos tres nada más se acompañaron ahí con Jesucristo en la transfiguración, y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenle. Por eso aquí muy claramente dice Jesucristo: el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Y muy claramente dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre. Jesús conocía perfectamente a nuestro Padre. Oigan, ¿cómo lo conoció? Pues quién enseñó, quién lo adoctrinó, cómo supo, cómo sabría. Nosotros en la actualidad, aunque conozcamos toda la Sagrada Escritura, no alcanzamos a conocer a nuestro Padre Dios, en su totalidad. No, no inventemos. Es todopoderoso, o sea, ¿cómo vamos a saber todo? Es como si a una hormiga le quisieran ustedes enseñar matemáticas del libro de Baldor, pues ¿cuándo? O a una hormiga le estuvieran diciendo a ustedes los principios de astronomía, pues ¿cuándo? La hormiga ni iba a saber nada de ustedes. A lo mejor se echa a correr al ver un gigante, ¿va? A ver si me va a aplastar. Pues es lo mismo, nosotros no vamos a alcanzar a conocer a nuestro Padre Dios en su totalidad. Pero aquí dice que Jesucristo nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo viene del Padre. Antes de que llegara aquí Jesús, o Yeshua, como ustedes le quieran llamar según la pronunciación, pues ya vivía con nuestro Padre Dios, viene de ahí. Es Dios mismo que se rebajó a la condición humana. Es la segunda forma en que Dios se revela al ser humano. Muchos dicen: no, Jesús no era Dios, era el Hijo de Dios, ¿no? Es como un ejemplo les voy a poner, ¿no? Un empresario, ¿no? ¿Sí? Se muere y deja a su hijo. Y pues el hijo es empresario. Y muchos van a decir: no, todo menos que el hijo sea empresario. Todo menos que el hijo sea empresario. Pues si el papá era empresario, el hijo es empresario. No. El papá sí era empresario, el hijo no es empresario. Oigan, así se ponen, ¿eh? Uy, no, yo no me los escucho, digo, qué bárbaros, ¿verdad? La necedad les, les invade todo su cerebro a las personas, ¿eh? Pues sí, si está diciendo Dios, este es mi hijo, pues entonces Dios, ¿o qué? ¿Es hijo de otro señor? ¿Por eso no es Dios? Pues no, hermano, si es Dios, es Dios. Y por eso Jesús aquí dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Pues sí, porque son uno mismo. Y ya después, cuando viene el Espíritu Santo, es la tercera forma como se nos presenta, se nos revela Dios a nosotros, que nosotros le decimos la tercera persona de la Santísima Trinidad. Uy, no, cuando digo esto, también empiezan a hacer caracolitos, gesticulaciones, muchos que escuchan esto, y no, ¿cómo te atreves a decir eso? No existe. ¿Cómo no va a existir? Si Jesús les dijo: no se dispersen a los discípulos cuando en su ascensión al cielo, en poco tiempo mi Padre Dios les va a mandar el Paráclito, el Espíritu Santo. Y se los mandó ahí en un tiempo que nosotros decimos Pentecostés. Bueno, como les digo, se nos ha revelado Dios, nosotros decimos en tres divinas personas, son tres formas, ¿sí? Y otros dicen: el Espíritu Santo no es Dios, el Espíritu Santo es una energía. Ay, joder. Sí, no, pues si trabajas en la compañía de luz, pues a lo mejor sí, ¿no? Ya estás tan
tan embobado que piensas que es una energía, ¿no? Si eres científico, a lo mejor también piensas que eres una energía. Si eres físico, ¿verdad? Sí. Ay, no, y salen con que la energía no se destruye, solamente se transforma, ¿verdad? Pues sí, pero el Espíritu Santo no es una energía. Es el amor del Padre y del Hijo, así lo entendemos nosotros doctrinalmente. Es la tercera forma o la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es la tercera forma de cómo Dios se nos ha revelado a nosotros para nuestro bien, hermanos. Para nuestro bien. Para que te pongas a trabajar con Él, con los dones del Espíritu Santo haciendo obras. Y dice aquí, y termina ahí, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Sí? Y nuestro Señor Jesucristo pues nos lo está revelando a nosotros, entonces demos de gracias a nuestro Señor Jesucristo, que ahorita en este momento pues estamos conociendo, ¿sí?, la palabra de Dios, que la acabamos de escuchar en la primera lectura, y aquí la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios. La doctrina de Cristo es la palabra de Dios, y nos está dando a nosotros la oportunidad de conocer también a nuestro Padre Dios. Bueno, hermanos, espero que esto pues te sirva, como siempre te digo, como una semillita. Tú lee, tú estudia, no me creas a mí, pídele al Espíritu Santo, a Él sí créele. Vivimos con el Espíritu Santo, recuerda que tenemos un ángel que nos guía y nos ayuda para poder también estar bien, y nos está cuidando, nos está orientando, ¿sí?, nuestro ángel, un ángel que tenemos cada uno de nosotros, y nos ayuda para que el Espíritu Santo nosotros podamos vivirlo y sentirlo y hacer lo que nos corresponde en este tiempo. No sé cuántos años vayamos a vivir, pero es importante que cuanto antes pues te pongas a laborar y no guardes el talento, ¿no? Porque si no, el día de mañana el Señor te va a decir: ¿qué hiciste con los talentos que te di para que te pusieras a hacer lo que te corresponde? Y hay una palabra donde nos menciona muy claramente lo de los talentos, que dice que aquel que lo guardó, lo cuidó, no, se lo quitan y le dicen: siervo malo, tonto, equivocado, ¿sí? Los talentos son para ponerlos a trabajar, no para que los guardes y los cuides. Quiten ese talento y dénselo a quien sí lo multiplicó. Así dice la parábola, ¿no?, que Jesucristo mismo nos enseñó. Bueno, que Dios te bendiga, hermano.